nuestra Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 12. Siempre hablando, aleluya, de la cultura. Primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 12. Lo que Dios había introducido. Primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 12. Gloria a Dios. Es bastante lo que podemos hablar. Esto se ha vuelto cada día más y más, porque no podremos acabar en este año muchas de las cosas que vamos a ver, aleluya, y vamos a encontrar conforme la Biblia. Está usted en el primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 12. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David, tu padre. Padre que estás en gloria, muchas gracias. En el nombre de Jesús nos dirigimos a ti. Oh Señor, gracias porque este día, una vez más, Señor, hacemos y damos testimonio y engrandecemos tu nombre, porque fuimos salvados de nuestra vana manera de vivir por la gracia y el favor tuyo, Señor. Por eso, Señor, no tenemos de nada que jactarnos. Quítanos todo orgullo, toda vanidad, quítanos toda sabiduría humana que pueda, Señor, influir, sino que tu sabiduría tuya, tu palabra, Señor, para hacernos comprender, para hacernos entender. Quita de mi vida todo ego, todo orgullo, toda soberbia. Ayúdame, Señor, a dirigirme a este pueblo, Señor, con tu palabra, Señor, porque tu palabra, aleluya, es precisa para estos tiempos, Señor. No es necesario, aleluya, ni es importante el mensajero, sino el mensaje, aleluya, porque el mensaje tuyo trae, Señor, salvación, trae restauración, Señor, trae santidad, trae pureza, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria y te damos honor. Amén y amén. Siéntese. Lo que yo venía hablando de hace tiempo atrás, y venimos hablando y vamos a seguir hablando, ¿verdad?, acerca de las culturas. Usted se acuerda, ¿verdad?, que venimos hablando de los sumerios que introdujeron, ¿verdad?, la escritura, otros, los egipcios, que dieron parte, aleluya, de ciertas cosas que fue provechoso, y es provechoso a lo largo del tiempo que ha vivido la humanidad, ¿verdad? Y todas estas cosas, los números, la agricultura, la arquitectura, todas estas cosas son de mucha utilidad en la vida humana, y eso Dios nunca, ¿verdad?, se lo privó al ser humano, y nunca se lo privó a su pueblo en aquel entonces. Y nada de lo que hoy conocemos, yo le hablé hace tiempo atrás acerca de la inteligencia artificial, de todo lo que va avanzando la ciencia, todo lo que lleva y va, hermano, arrollando todo, ¿verdad? Está quedando muchas cosas, se están volviendo obsoletos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad?, ahora en las escuelas ya no se utiliza en su totalidad cuadernos para escribir, casi ya están siendo reemplazados. ¿Por qué? Por las computadoras, ¿verdad? Muchas cosas más, y eso viene arrollando, ¿verdad? Viene arrollando muchas cosas. Y le venía platicando, ¿verdad?, de que la inteligencia artificial hoy se está viendo más fuerte, y se va a ver más fuerte en los días que vienen, porque ya muchas compañías, muchas empresas, muchas personas ya están usando la inteligencia artificial, que viene a acabar con muchas profesiones. Escuche bien, la inteligencia artificial viene a acabar con muchas profesiones que hoy en día conocemos. Por ejemplo, las recepcionistas o los recepcionistas van a casi a perder su trabajo. Parte de lo que es la ingeniería, la arquitectura, todo ya se está perdiendo por causa de la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque hoy usted puede decir a la inteligencia artificial: ¿cómo quieres, cómo necesito ver de este color mi casa, de este color esto, aquello y lo otro? Automáticamente le da algo como se va a ver su casa, muy diferente, ¿verdad? Y ya no necesita usted, oh, pues
segundas opiniones, sino que usted mismo dice, no, pues le cambio este color, ¿qué quiero enfrente de mi casa? Voy a cambiar muchas cosas que vienen arrollando la inteligencia artificial. Y eso Dios no se lo ha prohibido al ser humano. Dios no se lo ha prohibido al ser humano. Dios no dice esto, no. Ahora, ¿cómo viene el ser humano a usar las cosas? ¿Cómo empieza a salirse del plano o del plan de Dios? ¿Verdad? Entonces, esto que vemos ahora, hermano, ¿se acuerda que Israel fue sacado de Egipto, verdad? Si empezamos desde Abraham, como el Señor apartó a Abraham y le empezó a enseñar un camino diferente, ¿verdad? En el capítulo 17 del libro del Génesis encontramos, hermano, cómo fue instituido, cómo les dio, ¿verdad? Por señal, por pacto, la circuncisión. Es una identificación que lo venimos estudiando en Éxodo, ¿verdad? Una identificación de cómo se iba a conocer el impío y cómo se iba a conocer el pueblo de Dios, ¿verdad? Y habla también que no solamente el pueblo de Dios le pertenecía, no, sino que los que se adherían, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo 12, en el capítulo 13 del libro de Éxodo, lo que estábamos viendo por los martes, estábamos viendo que todo extranjero que quería participar de lo instituido por Dios, la cena, ¿verdad? Y todas estas cosas, la Pascua, tenía que circuncidarse para, ¿verdad?, ser aceptado. Era el mandato de Dios. Dios no excluyó a nadie. Él quería, aleluya. Y empezó a mostrar por medio de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y pues encontramos, aleluya, que al pueblo fue metido en Gosén, en tierra de Egipto, un lugar apartado, ¿verdad? El pueblo de Israel siguió sus cosas. Pero a través de todo esto también estaba rodeado de una nación tan grande, tan fuerte, una potencia en aquel entonces, que podemos decir que influyó bastante, como hoy en día, escuchen, como hoy en día, influyen mucho de las cosas en la vida del cristiano o del creyente. Muchas de las cosas, ya sea que usted se deje atrapar, se deje de casar por estas cosas, o deje usted, ¿verdad?, que el enemigo lo agarre, porque la Biblia dice que el diablo anda cual león rugiente viendo a quién devorar. Muchas de estas cosas influyen alrededor de nosotros, pero dice el apóstol que de esas cosas no nos dejaremos influenciar o dominar. Eso está claro. Dios no nos las prohíbe ciertas. Dios no te prohíbe que no mires el Facebook. Dios no te prohíbe que estés en el TikTok. ¿De qué manera lo estás usando? ¿De qué forma lo estás usando? ¿Qué ha sido primordial en tu vida? Si las redes sociales o Dios, pues Dios no te lo prohíbe. ¿Amén? Dijo un predicador un día, yo cuando llego a un cuarto de hotel tengo que desconectar el televisor. No solamente de la electricidad, sino que también tengo que desconectar el cable. Y una de las cosas que uno puede decir, muy religioso el tipo, no, es que cada uno se conoce cómo es. Cada uno se conoce cómo es. El apóstol Pablo, cuando usted va a Romanos en el capítulo 7, él escribe y dice, pobre de mí, estoy vendido al fin. Hay cosas que yo no quiero hacer y los hago, ¿verdad? Y hay cosas que yo quiero hacer y no las hago. Entonces Dios no nos prohíbe de todo esto. Ahora, la forma en que lo usamos, y aquí, hermano, refiriéndonos a cultura, cómo cultivar, ¿se acuerda usted? Después viene de que salió el pueblo de Egipto, pero ya en el capítulo 25 del libro de Éxodo usted empieza a encontrar, o ya desde el capítulo 12, ¿verdad? Empieza a encontrar usted que les empezaron a dar, ¿qué? Mandamientos, les empezaron a dar decretos. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que dejar, esto no es lo que hay que, esto es lo que ni se debe mirar, y todas estas cosas. Y les dijo, cuando entren ustedes a la tierra del cananeo, a Canaán, del fereceo, del jebuseo, del eteo y todos los feos que vemos en la Biblia, encontramos que les dijo, hey, ustedes no tienen que emparentar sus hijas con sus hijos. Y hasta el día de hoy, déjeme decirle, hasta el día de hoy, hay personas que se tomaron, ¿verdad?, se tomaron la decisión equivocada, ahora están pagando las consecuencias de sus decisiones. Dios no miente. Dios no se deja llevar por el dicho, no, Señor, el espíritu es para ti, la carne es para mí. Dios no se deja llevar por eso, de ninguna manera.
El alma es para ti, pero la carne es para mí. De ninguna manera Dios no se deja de llevar eso. Consecuencias que podemos ver a través de la historia. Les digo el Señor, si das a tu hijo a las mujeres de esas ciudades, van a apartar el corazón de ellos y se los van a llevar a otros dioses. Y así ha sido por tiempos y tiempos, así ha sido. No se puede unir el yugo desigual. No se puede. Entonces, todas estas cosas, hermano, lo vamos a ver y lo estamos viendo. Entonces, vemos, hermano, cuando Dios saca al pueblo de Israel, hermano, y se lo lleva, yo creo que el día martes pasado estuvimos viendo con los hermanos, el capítulo 13, los llevó un camino más largo. ¿Sabe que se tomaba de 4 a 5 días de llegar de Egipto a Canaán, al lugar donde iban a ir ellos? Pero de acuerdo, el Señor dice, no, cuando van a ver en la guerra, cuando se van a ver a sus contrarios, el pueblo se puede regresar para atrás. Entonces Dios los lleva por el camino mandar. Lo que tenía que ser 4 días, 5 días, resultó siendo 40 años. ¿Pero por qué Dios hace eso? Vimos el martes, hermano, y estaba viendo, y eso me da anhelo y me da aliento, aleluya, de seguir adelante. Veo, hermano, la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios se va a hacer porque se va a hacer. Y yo como criatura, yo como criado, yo tengo que obedecer a mi amo, tengo que estar de acuerdo a mi amo. Si es que lo amo, si es que lo respeto, si es que lo valoro, tengo que estar de acuerdo a lo que Él haga en mi vida. Porque todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien, dice la Biblia. Yo tengo que estar de acuerdo. Pero si se está muriendo de una enfermedad, Dios sabe. Job no lo dice. Job dice, Él dio y Él quitó, y desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Hay muchos casos en la Biblia, hombres de Dios, que, hermano, lo dijeron y lo exclamaron de esa manera. Sabían que se estaban sometiendo o creían que la voluntad de Dios era perfecta. Era tan hermoso. Uno no se puede quejar cuando uno empieza a ver lo que Dios está haciendo. Entonces los sacó, pero también los sacó por razones. Les tenía que empezar a formar de la manera más correcta. Tenía que empezar a forjar en ellos. Les dije la vez pasada, ¿no? Que el diamante no se recoge como usted lo ve en las vitrinas, con cortes perfectos, con cortes tan hermosos que hacen relucir una piedra de gran valor. No se recoge, hermano, en las minas así ese diamante. Se recoge todo áspero, todo sin forma. De muchas maneras podemos catalogar. No se ve de esa manera como se ve en las vitrinas de las grandes joyerías. Tiene que ver la mano de alguien, la mano del joyero, los cortes, ¿verdad? Que están haciendo los cortes tan precisos que le van a dar un gran valor. Así mismo nosotros nos recogieron hermano, muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo nos dio vida, hermano. No teníamos sentido, no teníamos ni culto, no teníamos promesa, y empezaron a insertar en nosotros muchas cosas. Yo le he dicho, y la vez pasada dije, que a Moisés, el primero que agarró el Señor, empezó a desprogramar, empezó a quitar muchas cosas de Egipto. ¿Se acuerda que Moisés mató a un egipcio? ¿Por qué? Porque vio que estaba golpeando a un hebreo. Y él, como queriendo ser el héroe, él como queriendo ser el salvador, le falló. No era porque el Señor dice, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Falló por querer hacer según él lo correcto. Precisamente podemos decir, estaba haciendo lo correcto, pero no era el tiempo de Dios. Dios lo tuvo que sacar y llevarlo 40 años fuera de Egipto y empezarlo a formar, empezarlo a programar, empezarle a quitar muchas cosas, quitarle, hermano, hasta lo más mínimo que él podía extrañar de Egipto. Los suspiros que podía dar. Ay, yo cuando me tapaba con aquellas colchas, yo cuando recostaba mi cabeza sobre aquellas camas, los suspiros.
Yo lo tenía que desprogramar completamente. Y lo hace, quizás usted puede ver, lo hace de una manera tan cruel, llevándolo que sin nada, poniéndose a la orden de que de su suegro Jetro para pastorear el ganado de su suegro, no el ganado de él, no los animales de él, sino trabajar como siervo de otro fulano, cuando era un príncipe. Así lo hace. Dios lo desprograma. Ahora bien, Dios agarra a Israel y lo introduce y empieza a desprogramar. Le empieza a dar ordenanzas. Escúcheme. Le empieza a dar ordenanzas. Empieza a cultivar el corazón. Aunque Israel gozaba, ¿verdad?, de lo que había aprendido de Egipto, de cómo, ¿verdad?, cocinar, quizás, cómo hacer estas cosas, pero lo estaba trabajando en lo espiritual. Estaba trabajando en lo espiritual y estaba haciendo de ellos, hermano, una nación santa. Un pueblo que había tomado. Por eso no es casualidad que Dios te haya tomado, que Dios te haya traído y ahorita estás en la mano del Señor. Jeremías nos relata un hermoso pasaje, un hermano, cuando nos lleva y le dicen a él, ve a la casa del alfarero, o desciende a la casa del alfarero y mira cómo trabaja sobre la rueca. Jeremías presta atención lo que estaba haciendo el alfarero, y en eso algo pasa en la vasija que estaba haciendo, desperfectos que encuentra el alfarero, y hermano vuelve y lo vuelve otra vez a hacer. Y el Señor le dice, así es la casa de Israel en mis manos, todo lo que está desperfecto lo voy a perfeccionar. El apóstol Pablo habla en el capítulo 1, verso 6 del libro de Filipenses, dice, estamos persuadidos que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar en el día de Jesucristo. Poco a poco vamos a ir moldeando, poco a poco el Señor va cultivando, va trazando nuestra vida. ¿Y quién mejor que Cristo, que nuestro Señor? Entonces vemos, hermano, cómo va introduciendo y narrando rápidamente, aleluya, todo esto. Ya empezamos a ver en el capítulo 25, capítulo 26, empezamos a ver, aleluya, que algo Dios introduce. Un tabernáculo. Y se lo da a Moisés, le dice a sus medidas. Yo recuerdo que en uno de los estudios que estaba viendo yo y estaba analizando, yo le decía, por eso le digo, que Dios no, aleluya, no nos quita lo que aprendimos. Yo le estoy diciendo en buen sentido, nuestros estudios que tuvimos como mundanos, a veces nuestros estudios en las universidades, en los colegios, Dios no nos quita. Tampoco Dios te privó, ¿verdad? Porque estudiaste en la Universidad Católica, ¿verdad? Quizás de tu país, la Francisco Marroquín, o una de San Ignacio de Loyola. Allá en mi país hay unos colegios que se llaman San Ignacio de Loyola. Otros colegios que tienen nombre de santos. Tú fuiste y te graduaste, ahí sacaste, ¿verdad? Quizás tu título de qué, de licenciado, de arquitecto, de ingeniero, de doctor. Dios no ha privado a esas personas. Dios no le dijo, hey, tú te graduaste en una de estas instituciones, tú no puedes ser mi hijo, tienes que renunciar. No, hay gente que, hermano, gracias, para la gloria del Señor, hoy han llegado al Evangelio, han visto, aleluya, la mano del Señor, han aceptado el sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora sirven al Señor con esos títulos. Ahora, Moisés, hermano, aprendió muchas cosas. ¿En qué? En Egipto. ¿Qué caso eso? A él se le muestra qué es lo que debe hacer, ¿qué? Con el tabernáculo. Se le dan las medidas, las exactitudes, todo completamente. ¿Y a quién mejor sino a un tipo de eso que había sido preparado en todo lo que dice Hechos, en el capítulo 7, si no me equivoco, verso 22 del libro de Hechos? Dice Esteban narrando, Moisés, poderoso, varón poderoso en palabra. Cuando vemos todo eso, vemos, se abre, hermano, un abanico de lo que vemos que Moisés podía hacer. Entonces le dan que todas las medidas, le dan todo, hermano, el plano para hacer el tabernáculo. Por eso se conoce el tabernáculo de Moisés.
Y le empiezan a dar todo, hermano. Ahora, el libro de Hebreos, el autor de Hebreos dice que era sombra de lo que había de venir. Dios mostrando, dando luces. Alguien hizo una pregunta de qué es más duro, la ley o la gracia. Yo le hago hoy la pregunta a usted. ¿Usted qué cree? ¿Se podía cumplir la ley? ¿Cuál era más duro para cumplir? ¿La ley o la gracia? Pero si el autor de Hebreos dice que aquello era sombra a lo que hoy estamos, en lo que hoy estamos, imagínense. Allá en aquel entonces no se había abierto ¿qué? La cortina. Allá en aquel entonces no se había abierto el telón. Se miraba a lo lejos. Ahora ya se abrió completamente. Ahora, pues quizás entremos en controversia. Decimos la ley, nadie pudo cumplirlo. Pero hay que decir, en Cristo hemos cumplido la ley. Porque Cristo la cumplió por nosotros. Y no nos captamos de que nosotros, no, estoy poniendo, hermano, el punto de observación fijo. Cristo es que la cumplió por nosotros. La ley nadie lo pudo haber cumplido y nadie lo puede cumplir hasta el día de hoy, pero alguien sí lo cumplió. Ahora, vemos, hermano, entonces todas estas cosas, y viendo esto a la pregunta que hemos hecho, si la ley no se podía cumplir, imagínense cuánto valor más tendría la gracia, o cuánto valor más tiene la gracia. Si la ley que fue dado, ahora, y como la ley nadie lo pudo, tuvieron que mandar, aleluya, tuvieron que enviar al hijo, y ese hijo viene a cumplir la ley. Ahora, lo que él hace, el valor, unido las dos cosas, imagínense bien, imagínense esto. Ponemos $100, no, pues para que tenga más valor de lo que estaba, ponemos 1,000,000 sobre los 100. Imagínense. ¿Cuánto peso más tiene la gracia? ¿Cuánto peso? Le estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Le estoy quizás tratando de dar, ¿verdad? No lo quiero llamar, ¿verdad? Que usted no, sino que estoy tratando de ver cómo. Si hay $100, pero vienen a poner sobre esos $100 $1,000,000. Para agarrar más valor vienen a poner $1,000,000. Si en Cristo. Por eso Efesios dice, y eso no es don de nosotros o de vosotros, sino es don de ¿quién? De Dios. Escuche. Ahora, viendo esto, hermano, y nos vamos a todo lo que se había instituido. Pero eso ya estaba ¿qué? Introducido, quitando que al pueblo lo que ellos habían considerado, lo que ellos habían visto en Egipto, eso se les había pegado. Más de alguna costumbre idólatra, más de alguna costumbre inmoral, se había pegado. ¿Se acuerdan que rápidamente cuando Moisés sube al monte Sinaí, hermano, ellos se desesperan? ¿Y qué les dice Aarón? Pues saquen todos los zarcillos, cosas de oro que tienen en sus orejas, tráiganlo todo. Miren, ese punto es muy importante, porque podemos ver que el pueblo obedientemente dio todo lo que había, hermano, obtenido por la mano de los egipcios. ¿Se acuerdan que Dios les dijo que los egipcios les iban a dar? Que Dios les dijo a los egipcios mismos iban a darle muchas cosas de valor para que ellos no se fueran con las manos vacías. Los egipcios les dieron mucha plata, mucho oro, les dieron. Entonces estas cosas que ellos los agarran y se lo llevan a Aarón. ¿Y Aarón qué? Forma un becerro, lo vemos en la Biblia. Aquí forma un becerro y les dice, eso es, y ¿saben qué es lo que les dijo? Ese es nuestro Dios que nos acude. Y empezaron ¿qué? A adorar. Dígame si no se había pegado. Dígame si no lo que se ve no se pega. Y se da que poco a poco pasos a llegar y ver. Dicen que la curiosidad mató al gato.
se da paso despacio a llegar a ver qué es eso, qué es lo, hermano, curiosidades. No, Aarón, esto es el becerro. ¿Se acuerdan cuando Moisés viene bajando en la montaña y el Señor le dice, ese tu pueblo se ha desenfrenado, mira cómo está? Él viene bajando de la presencia de Dios. Él viene bajando, hermano, de recibir los mandamientos. Él viene con ese gozo, pero de repente empieza a oír que la pachanga allá abajo. Ya estaba la fiesta, ya estaban moviendo, allá estaban, hermano, no sé qué gritos de júbilos daban, no sé qué danzas daban, no sé qué daban, pero estaban alegres. Dice, una versión dice, y el pueblo se puso a jugar. Mire, ahora la palabra jugar, chancear, jugar, ¿verdad? Bromear, no es esa palabra, aleluya, que vemos y conocemos, algo que no se toma en serio. Algo que no se toma en serio, jugar, no se toma muy en serio. Basta jugar. Alguien viene y le habla duro a usted y usted nunca lo ha conocido, ¿verdad? De esa manera, o lo ha conocido en que la forma de hablar siempre a veces es dura, pero él nomás está jugando. Usted dice, nada más está jugando. No lo agarra en serio, no, nada más está jugando. Que tu esposo o tu esposa te diga, no te voy a echar lonche ahora, nomás está jugando. Así que vayan así la base. Porque siempre ha bromeado de esa forma. Que te digan, cada quien de ahora en adelante se rasca con sus propias uñas. Ese nomás está, siempre lo ha hecho así. Pero que no se toma en serio. Y el pueblo se puso a jugar. Se estaba permitiendo. ¿Por qué? Por las cosas que había. Entonces Dios empieza a introducir ¿qué? Sus ordenanzas, sus leyes, sus estatutos, mandatos. Empieza el Señor a poner mandatos. Estas cosas, por eso empecé desde el principio, estas cosas no. Muchos te pueden gustar, pero estas cosas no van contigo, no van conmigo, no van contigo. Hagan cuenta, quitándoles el biberón. ¿A sus qué? A sus 5 años, a sus 4 años. Usted me puede, es normal, todavía hay niños que toman biberón a sus 5 años. Los médicos dicen que no es bueno que un niño, según la ciencia, que un niño tome biberón a sus 5 años después de que le hayan salido sus dientes, porque van a empezar a perjudicar sus dientes. Según la ciencia no puede. Entonces, también es ridículo ver a un niño de 5 años tomando pacha. Disculpen a las personas que tienen a sus niños de 5 años, van a decir el pastor, no quiero, pero es terrible, no le puedes, le tienes que quitar a cierta edad, según, ¿verdad? La ciencia, según las cosas que has visto, a la cierta edad le tienes que quitar, ¿qué? El biberón. Y ya te empieza a poner, ¿qué? Vaso, hermano. Un vaso es diferente, empieza a darles, y poco a poco el niño va a ir desarrollando y lo estás cultivando y le estás introduciendo en él cosas que no lo van a ver, a hacer ver ridículo, sino lo van a ver, ¿qué? Hacer ver un niño inteligente que va a decir. Entonces, hermano, Dios le quitó el biberón a Israel y le dice, pues, bueno, ahora en adelante vas a empezar a hacer esto. Introducir. Porque estaba rodeado de ¿qué? De naciones paganas. Aparte de ello, se habían venido muchos infiltrados, mucha gente que no sabía nada. ¿Se acuerdan que la Biblia textualmente dice que el corazón de Israel desfalleció por los extranjeros, que los hermanos que los seducieron, los que venían en el camino? Igual aquí. La iglesia de Cristo, aleluya, siempre camina de esa forma. Yo no digo de esta iglesia, pero la iglesia es grande a nivel mundial, ¿verdad? No solamente nosotros somos iglesia, no, nuestros hermanos que están, ¿qué le dije? En África, nuestros hermanos que están en Europa, nuestros hermanos que están en los otros, 50 estados, si tiene 51 estados de la Unión Americana, ¿verdad? Nuestros hermanos que están en los 50 estados más, en diferentes estados están alabados, esa es la iglesia. Pero dentro de la iglesia hay gente que no está igual que usted y que no está igual que yo,
que quiere servir, que quiere, ¿verdad? Que ha obedecido, que hermano, que le gustan los mandamientos de Dios y se apega a los mandamientos de Dios. Entonces, hermano, empieza el Señor a darles esa introducción. Es duro, porque es duro quitarle a la gente lo que por años ha hecho y le ha dado como costumbre. ¿Saben que una de las cosas que hacen allá en uno de los pueblos de mi país, que es famoso por hacer las alfombras para la semana pasada que tuvimos la Pascua, ¿verdad? Sí, la Pascua, porque se celebró. El Easter creo que fue el domingo aquí, ¿verdad? El domingo pasado fue el Easter, ¿verdad? Hermano, entonces, hermano, allá es famoso que en esa antigua Guatemala, donde usted va a ver en esos días, en esos días de esa semana, hacen unas alfombras muy preciosas donde va a pasar el Cristo crucificado. Y nadie les puede quitar ese costumbre porque ya se anidó. Si usted les dice eso es una costumbre mala, ¿qué le van a decir a usted? Si tú no quieres vivir aquí, pues vete por otro lado. Déjanos con nuestra costumbre. Déjanos con nuestras culturas. Ahora hasta gente, escuche bien, estaba viendo gente asiática, estaba haciendo una alfombra. Gente de Europa viene y empiezan a hacer sus alfombras también. Miren cómo se pegan las cosas. Gente de aquí, gente de diferente, gente adinerada, va para allá para ver la cultura y el folclore que hay en ese pueblo. Nosotros no podemos participar de eso, ¿sí o no? Porque ya no lo quitaron. Ya nos dijeron que eso no puede ser. Ahora, el Señor empieza, hermano, y hace esto. Si usted va al capítulo 25 del libro de Éxodo, usted va a encontrar algo muy especial, aleluya, que el Señor introduce en esto y les empieza a dar que leyes, ya que lo que dije. Y el 25 libro de Éxodo, vamos a ir rápidamente. Mire, el verso 10, empieza el Señor y dice, harán también un arca de madera, de acacia, su longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio. Y la revestirás de oro puro, por dentro y por fuera. La revestirás y harás una moldura de oro alrededor de ella. Además fundirás para ella 4 argollas de oro, y las pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado, y ella y 2 argollas al otro lado. También varas de madera, de acacia, y las revestirás de oro. En esto, hermano, quiero poner un poco de atención, que me preste atención. Yo sé que ya me alargué en lo que es la introducción, pero es importante y es vital. ¿Se acuerdan, hermano, de que les dice, le vas a dar varas porque van y le haces argollas a los lados del arca? Porque ahí vas a introducir las varas para poderlo cargar en los hombros, para poder llevártelo en los hombros. Ahora, el arca, hermano, ¿se acuerdan que en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel, cuando David, hermano, quiere llevar el arca a ciudad de David? ¿Se acuerdan que él lo puso sobre bueyes, sobre una carreta nueva y sobre bueyes, verdad? Mire cómo se puede perder y cómo se puede ir, hermano, acabando lo que una vez aprendimos como verdad y como una vez lo aprendimos como se debe de ser. David había olvidado eso. Y si reconocemos y vemos a David, David habla mucho de la presencia del Señor. David habla mucho de cómo estaba. Cuando vemos a David como un niño en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, empezamos a ver que David dice, no, pues yo he hecho esto y he hecho aquello. Y Jehová está conmigo, Jehová está en la presencia, me he mantenido, escuche bien. Pero David, ya siendo que el rey de Israel, después de 30 años, David quiere hacer algo, llevar el arca del pacto, y lo lleva de una manera incorrecta, en la cual no se había. Por eso le digo, la palabra de Dios nunca va a cambiar.
La palabra de Dios, los mandamientos de Dios nunca van a cambiar. El que cambia y el que los quiere cambiar es el hombre. David pasa la tragedia con un tal llamado Pérez Usa, que si no me equivoco. Ahora ese tipo también era un levita. Ese tipo que pertenecía a la tribu de Leví, y ellos sabían cómo, hermano, se tenía que ver el arca. Cuando digo ver, no de la forma en que él hizo, ve las negligencias que pueden haber. Ve, hermano, la falta de atención que puede haber en nosotros cuando nosotros, aleluya, nos olvidamos y las prioridades quizás de este mundo nos tienen abordado, nos tienen lleno de muchas cosas. Uno, David comete el error que el arca de Dios no se tenía que llevar de esa manera. Se tenía que llevar con lo que habían estipulado, lo que Dios había introducido. Otra de las cosas, este Pérez Usa sabía que no podía tocar el arca de Dios, del arca del pacto, porque de una u otra manera iba a morir. ¿Por qué lo hizo? Dios no se vale de ayuda. Dios no necesita muletas para caminar. Dios no necesita muletas, Dios no necesita show, Dios no necesita humo, Dios no necesita luces, Dios no necesita una voz bonita, Dios no necesita un intelectual. Dios es Dios. Dios es Dios. Dios no necesita de intelectualidad. Dios no necesita eso. Él es que es sabio. Dijo el apóstol Pablo: al único y sabio Dios sea la gloria y el honor. Dios no necesita de cosas. Entonces él ya había introducido el arca del pacto. Nadie lo puede tocar excepto una vez que entraba el sacerdote, cada vez al año. Pero antes de hacerlo, no tocarlo, sino para entrar a la presencia donde estaba el arca del pacto, el sacerdote tenía que primero ofrecer ofrenda por su pecado. Escuche bien, por su pecado. Esto, hermano, cuando vemos esto, Dios ya lo ha introducido. ¿Qué es lo que el Señor demanda hoy en día a nosotros? Ya está introducido. El hecho que veas telepredicadores, el hecho que veas gente quizás con megas iglesias, gente que, ¿verdad? Y dirás: oh, eso es lo que me agrada. No, ya está introducido, ya está establecido. Abre tu Biblia y te va a predicar el Señor. Abre su palabra y vas a empezar a entender el mensaje de salvación, el mensaje de santidad, el mensaje, aleluya, para que tu vida sea recta delante del Señor. ¿Sabe que una cosa, aleluya, lo que me ha gustado de la Biblia es esto? La justicia encuentra el error y lo rectifica. La justicia ve el error o encuentra el error y ¿qué? Lo endereza. Es lo mismo nosotros, hermano, andando en la justicia de Dios, van a ser rectificados todos nuestros pasos, todos nuestros caminos, aleluya. ¿Por qué? Es que ya está introducido. Entonces vemos, hermanos, algo muy importante. Y lo que hemos visto, de acuerdo al primer libro de Reyes, empieza algo, lo que ya estaba introducido en el capítulo 25. Si usted se toma la tarea de leerlo en su casa, va a aprender mucho. Capítulo 25 del libro de Éxodo. Eso ya estaba introducido. Ahora, Salomón hace algo. En el primer libro de Reyes, en cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis caminos, en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre. Ya les habían dicho: fíjense, los dioses paganos ustedes no los van a poder dar. El único Dios soy yo soy celoso. A otros dioses no van a poner delante de mí. ¿Se acuerda usted que cuando fue capturado el arca
del pacto y fue llevado hacia los filisteos, si no me equivoco. Llevaron a Dagón, se llamaba Dagón, el dios de ellos, y lo pusieron el arca del pacto, lo pusieron enfrente a Dagón. ¿Y qué pasó? El primer día fueron a encontrar, Dagón estaba tirado delante del arca del pacto, postrado delante del arca del pacto, que simbolizaba la presencia misma de Dios. Al segundo día ustedes se encuentran que en la historia de ahí, de ese pasaje, ustedes están en el capítulo 4, segundo libro de Samuel, usted encuentra esa historia de ahí en adelante. Pero hermano, va a encontrar que al segundo día usted encuentra que Dagón es que cortado sus manos y decapitado, porque yo le quiero decir, nada, ninguna otra cosa puedes poner delante de Dios. Él es único. Ningún otro Dios puede estar enfrente ni alrededor de él. Entonces tenga cuidado. Yo lo que le quiero decir, está introducido y está, hermano, escrito y está hablado, está, hermano, explicado en la Biblia que no se puede adorar. Entonces le habían dicho a Israel lo mismo hoy en día. Ay, es que, ay, mi esposo, mi esposa, la más perfecta. Ella, escuche, tenga cuidado cuando diga, ella es todo para mí, o él es todo para mí. Cuando usted dice, oh, mi esposo, él es todo para mí, él lo llena todo, usted está poniendo a su esposo en primer lugar y a Dios lo está dejando, ¿qué? O sea, usted dirá, bueno, no, Dios, hermano, es único. Dios es único. Dios no, hermano, no puede caber idolatría delante de él. Eso es una forma de idolatrar. Ah, no, que, ay, Dios mío, que todo mi familia es lo único para mí. Dios es lo único. Después de eso, es mi familia. Muy serio la cosa, ¿verdad? Rompemos el hielo. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios, enfrente de Dios no puede haber alguien más. Si tú decidiste amarlo, si tú decidiste entregar, no es de que, perdone la expresión que diga decidí, hermano, si Él te agarró, Él te aceptó, Él te trajo a Él, hermano, todo, aleluya, ¿es para qué? ¿Sabe usted que ninguno casi, solo lo que se menciona, aleluya, dicho sea de paso, la suegra de Pedro que se menciona en la Biblia? Escuche bien, la suegra de Pedro que se menciona en la Biblia. Y de ahí no se menciona a su esposa, no se mencionan sus hijos, nadie se menciona de ellos. ¿Por qué? El autor de Hebreos en el capítulo 11 nos da un panorama, aleluya, de que aquellos hombres de Dios, aquellos héroes de la fe, ¿qué dejaron? ¿Qué hicieron por el Señor? ¿Por qué? Porque lo dieron todo, porque amaron. Y no estoy diciendo que abandones tu familia de ninguna manera. No abandones tu familia. Usted se acuerda ayer, ¿verdad? Que nos dijeron, hay que amar a nuestros hijos. Sí, hay que amarlos, pero no por encima de Dios. No por encima de Dios. A Dios debemos de darle el primer lugar en nuestra vida, porque sin Él no se mueve. Si tú quieres un matrimonio, aleluya, hermano, que camine bajo la voluntad de Dios, hermano, el matrimonio tiene que estar, ¿qué? Amando al Señor en todo. ¿Ve? El matrimonio debe estar amando al Señor en todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios le agrada. Eso es lo que Dios, aleluya, ve. Entonces, introducciones. Entonces dice la Biblia, le habla y dice, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre. En este entonces, durante era un reino unificado. Era el último de los reyes que iba, hermano, que es lo que estaba hablando. Era un reino unificado. Estaba que Saúl, David y Salomón. Esto, hermano, eran
los 3 reyes, para ese entonces, aleluya, era un reino unificado, porque estaban que las 12 tribus bajo las 10 tribus del norte, que era Israel, se separaron después de Salomón. Y las 2 tribus restantes, que era Judá, a la cual el Señor le prometió que no iba a faltar rey sobre Judá, y la que se unió a Judá era la tribu de Benjamín. Entonces esto hacen las 12. Pero después en esto, hermano, él construye el templo bajo esa unificación. Pero el Señor le dice completamente: ¿sabe lo que me gusta de Dios? Es de que a pesar de que hemos hecho las cosas, Él nos sigue hablando y diciendo: hey, solo recuérdate que no vayas a descansar. ¿Sí? Lo que me gusta del Señor, después de que se haya hecho las cosas, y lo podemos decir de esta manera, de una manera tan correcta, Dios te dice: hey, no vayas a fallar. Si cumples mis palabras. Ahí Salomón había construido el templo, pero eso no hace que el Señor diga: bravo Salomón, wow, yo esperaba esto, mira el templo, ahora está, mira en su esplendor, la magnitud del templo que ha hecho, bravo Salomón. No, el Señor le dice: hey, ya atento, lo que tienes que hacer es guardar mis palabras. ¿Sabe que el Señor Jesús dijo: después de que hayamos hecho todo, llamémonos siervos inútiles somos? Escúcheme. Después de que hemos hecho todo, llamémonos siervos inútiles somos, porque lo que nos han mandado a hacer, hicimos cuando podíamos ir más allá de nuestras fuerzas. Es lo que digo. Dios no está para levantarte el ego, Dios no está para levantarte la soberbia, Dios no está para levantarte el orgullo. Dios está, aleluya, ¿para qué? Para prevenirte, porque su amor es tan grande, su misericordia es tan preciosa. Dios no está aquí: oh hermana, usted está todos los días aquí en la iglesia, wow, no, Dios no está para eso. Dios te va a decir: hey, sigue clamando y permanece, porque el que permanece hasta el fin, ese será salvo. El hombre es que le gusta levantar el ego, el hombre es que le gusta levantar ¿qué? Para que la gente se siente. Entonces, hermanos, vemos. Y Salomón, ¿qué hace algo? Le da, hermano, algo que David le dice al Señor: tú no vas a poder erigir templo para el santuario para mí, porque tus manos están manchadas de sangre. El que lo va a ser tu hijo. Ahora, cuando vemos, hermano, dentro del templo, los muebles o el inmobiliario o el mobiliario del templo de Salomón, encontramos, hermano, el arca del pacto, y la cual se encontraba que en el lugar santísimo. ¿Se acuerda que esto estaba hecho que de acacia? Aquí, hermano, no se hace otra arca. Esto es muy importante que nosotros veamos esto. Pablo le dice a los Gálatas: hey, ¿quién los fascinó para ir tras otro evangelio? ¿O quién les encantó? ¿Quién nos endulzó el oído a ustedes para que vayan tras otro evangelio? No es de que haya otro, sino que se han levantado perturbadores. Y aquí, hermano, en el templo de Salomón no se hace otro nuevo arca de pacto, de ninguna manera, es el mismo. Por eso cuando confesamos, la palabra de Dios es hoy, por los siglos de los siglos, amén. La palabra es la misma. El Señor mismo dice: hey, los cielos y la tierra van a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Eso de revelaciones nuevas que están saliendo ahora está duro. Eso de revelaciones nuevas, hay que tener cuidado. Pero aquí nos da, hermano, una clara señal. El arca del pacto que se construyó en el tiempo de Moisés es el mismo que se introdujo en el templo de Salomón. No se hace un nuevo arca de pacto, escuchen bien.
Ahora, escuche bien, hermano, otra de las cosas que simbolizaba la presencia de Dios. Cuando al rato vamos a ver, es en el capítulo 9 del libro de Hebreos, usted va a encontrar que dice que son sombras. Eso lo vamos a ver después. El arca del pacto, algo muy importante, la presencia de Dios. Otra de las cosas, se encontraba las tablas de la ley. Usted lo va a ver en el capítulo 9, verso 2. Otro de las cosas, los querubines que estaban en el lugar santísimo. Mire, hermano, algo muy importante que pasa en esto. Hermano, ¿quiénes más? No fueron mensajeros, no fueron ángeles que van, sino fueron, hermano, los querubines para ejecutar, mire, la pureza. Usted lo encuentra cuando usted estudia el libro de Ezequiel. Usted va a encontrar cómo, aleluya, se maneja de estos seres angelicales. Representaban que lo celestial y la santidad de Dios. Si no me equivoco, el capítulo 6, vamos a ir al capítulo 6, el verso 1 en adelante del libro de Isaías. Isaías capítulo 6. Mire, algo habla aquí de otros seres. Dice, bueno, vamos al 2 para avanzar. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voz diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. ¿Quién está toda la tierra de su gloria? Y se estremecieron los cimientos y de los umbrales, y la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Escuchen, es interesante, hermano, lo que nos habla, la santidad de Dios. La santidad de Dios. Hermano, esto que fue introducido. Esto era algo diferente. Esto era algo, hermano, que ellos no habían visto y que se los estaba introduciendo y se los estaban dando. Vimos en Éxodo capítulo 25. Y ahora el pueblo, después de tener todo esto, hermano, y ya ahora que Salomón construye el templo, hermano, tiene estas cosas y por años, ¿verdad? No le hace un parecido a lo que hoy se vive. La gente sabe. La gente, hermano, ya por años sabe cuál es la verdad. Ya saben quién pagó el precio, ya saben quién murió por sus pecados, ya saben quién es el que los purifica, los santifica, ya saben quién es el que los salvó. Hermano, todavía se puede endurecer el corazón. Todavía se puede hacer caso omiso, todavía se puede echar un pie a donde no nos corresponde echar el pie. Teniendo todo esto, hermano, ellos tenían ya, hermano, una cultura espiritual, una cultura del reino, ya se les había formado. Ya se los había formado. Ejemplo, puedo decir, el ejército de los Estados Unidos, que forma muy bien a sus militares, forma muy bien. Imagínense que un tipo de esos, ya que ya está formado, diga, voy a quitear. ¿Cómo le llaman esta palabra? Desertar. Voy a desertar. Después de haber sido formado, después de haber, hermano, le han introducido toda, ya sea, ¿verdad? Físicamente, moralmente, hermano, le han dado toda una terapia
de cómo sobrevivir de muchas cosas. Y todavía aquel tipo dice, no, yo deserto. ¿De qué sirvió? ¿Para qué sirvió? Te han dado a mostrar toda la tecnología que hoy en día pueden usar. Todo. Y que digan, no, yo todavía deserto. No me importa. No es parecido a lo que hoy se vive en el cristianismo. Tenemos cultura, tenemos realmente cómo vamos a servir y a quién vamos a servir y cómo debemos de hacerlo. Y todavía, hermano, es lo mismo, lo mismo. El que nos había salvado sabe que en el tiempo de Salomón hubo paz. En el tiempo de David hubo guerras, ¿verdad? David subyugó a todos los que, hermanos, quedaban, los subyugó. En el tiempo de Salomón, ¿qué? Paz, paz en todas partes. Se oía de la fama, se oía de lo que Salomón era, hasta inclusive dice la Biblia que la reina de Saba vino a visitarlo para conocer la sabiduría de Salomón. Interesados, ¿quién es el que manejaba a Salomón? Cosas que sus dioses de ellos no les podían dar, pero a Salomón había un Dios tan especial que había el creador de los cielos y la tierra, es el que lo gobernaba, y por eso que toda su fama se había extendido, ¿qué? Por todos lados. No se conoce hoy el evangelio, no al evangelio, ante el evangelio retroceden las tinieblas. ¿Y por qué la gente no quiere? ¿Entienden, hermano? Tienen cultura. Y ellos, lo que pasa después está. Lo que se vive después está. ¿Por qué? Viene, hermano, después de ver la gloria, la majestuosidad. Ahora, dice la Biblia, resumir, dice la Biblia que Salomón, por haber hecho alianza, primero se casó con la hija de Faraón. Usted lo encuentra en el capítulo 13, si no me equivoco, del libro. Se casó con la hija de Salomón para hacer alianza. Escuche bien, y voy a terminar con lo mismo, aleluya, como lo que dije. Escuche bien, así ya estoy terminando. Dice que Salomón hizo alianza con Faraón, y a causa de esa alianza, él se casó con la hija. Él se casó con la hija. Aparte de eso, dice la Biblia que tuvo 700 mujeres, dice, y que 300 concubinas, si no me equivoco. Total, eran 1000. Y dice la Biblia que ya en la vejez, sus mujeres lo desviaron. ¿Teniendo qué? Cultura de reino. Teniendo cultura de reino. El corazón de él fue desviado. Hermano, Dios mismo se le apareció. Cuando él dedica el templo, Dios mismo se le apareció, hermano, y le dijo, cuando él hace la oración, el Señor le responde. De ahí viene ¿qué? Esto. Aquí abajo. Dios mismo se le aparece. Hay una en inglés y hay una en español. Usted puede leer, si usted habla inglés, usted lo puede leer en inglés, si usted habla español, usted lee español. Pero dice, el corazón de él se fue para él. No es lo mismo.